un camarada, entre todos el mejor, siempre juntos caminar. Mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Actualidad Vital, el lugar donde decimos los hechos más importantes. El día de hoy es un día muy especial para mí en esta tercera temporada que estamos iniciando, porque quiero dedicar este programa especial que estamos haciendo, eh, a los 6 años de el deceso, del fallecimiento del maestro Salvador Borrego. El día 8 de enero de ese año 2018, el maestro Salvador Borrego recibió el amoroso abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que hemos sido inspirados por ese gran hombre, por ese gran mexicano, por esa figura paternal, ejemplar que hemos tenido, ese escritor genial de Derrota Mundial y de otros textos que no nada más enriquecieron, iluminaron y guiaron a generaciones de mexicanos, sino de argentinos, de colombianos, de españoles, de hispanos en general. Quiero dedicar este programa. Y es un programa de motivo de doble satisfacción porque tengo por primera vez a dos invitados excepcionales a Actualidad Vital. Tengo a mi gran amigo don Jorge Santa Cruz desde México y a el insuperable Carlos Paz desde España. Queridos amigos, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, es un placer estar en tu programa Actualidad Vital, máxime con Jorge Santa Cruz, y no sabía que se cumplía, que era el aniversario del fallecimiento de Salvador Borrego. Le has mencionado Derrota Mundial, fue uno de los primeros libros que leí de la Segunda Guerra Mundial, y de sus consecuencias, que las estamos pagando muchas de ellas todavía hoy. Y es un libro que debería ser de obligada lectura y de recomendárselo a todo el mundo, de verdad, lo digo de verdad. Sí, coincido con Carlos, a quien saludo con afecto. Eduardo, te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo te agradezco con el corazón que hayas evocado al maestro Salvador Borrego Escalante, porque efectivamente él se atrevió a decir lo que el Estado profundo, lo que las élites, lo que ¿cómo decirlo? El entramado global temía, porque el entramado global vive de la mentira. Don Salvador investigó, que yo sepa, Derrota Mundial ha sido denostada, pero no conozco que haya refutaciones a toda la información que don Salvador proporcionó en el libro, mucha de la información que además se basó en fuentes contrarias al nacionalsocialismo. Así que muchas gracias, Eduardo. Carlos, para mí un placer, y a tu audiencia, mis respetos. Mis queridos amigos, pues sí, este es un pequeño homenaje a esa gran figura que fue don Salvador Borrego, que en gloria de Dios se encuentra. Y comenzamos nuevamente a entrar en materia. Mis queridos amigos, tenemos mucha tela de dónde cortar en este momento. Tenemos el ataque del Estado de Israel en la Franja de Gaza. Un ataque brutal, un ataque indiscriminado, un ataque criminal. Pero quisiera leerles a ambos, y a nuestros queridos amigos que nos están viendo, esta información que hemos leído del Wall Street Journal, del día 25 de diciembre. Es una información reciente que tenemos. Tenemos que Erdogan comparó a Benjamín Netanyahu con Hitler por las acciones que está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Mis queridos amigos, yo creo que esta comparación no admite que se pueda hacer, es inadmisible, porque Netanyahu es peor que Hitler. Y voy a dar los argumentos de por qué me atrevo a decir esta exclamación. El Wall Street Journal del día 25 de diciembre, apenas hace unos días,
nos indica que Benjamín Netanyahu está hablando de hacer una ingeniería social en la Franja de Gaza. Nos está hablando de que son 3 los puntos que se van a tomar para poder llevar la paz y para poder desmilitarizar a esa Franja de Gaza. Estos 3 prerequisitos que indica Netanyahu es que Hamás debe ser destruido y que la Franja de Gaza debe ser desradicalizada. Al momento en que vemos esto, estamos hablando, para esto nos dice también Netanyahu, que se van a aplicar los mismos criterios que utilizaron los aliados para el tratamiento que se dio tanto a Alemania como a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Esta información, mis queridos amigos, es brutal en lo que nos está diciendo. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la forma en la que fue tratada Alemania fue de una brutalidad extrema. El hecho de que Benjamín Netanyahu se atreva a decir esto públicamente ya nos está indicando, él está utilizando una palabra clave en todo su texto: desradicalizar. Y a mí me suena como un calco lingüístico del proceso de desnazificación. Yo veo un paralelismo entre ambas acepciones. Está tomando nuevamente Netanyahu el Holocausto como el medio de justificación para aniquilar al Estado de Israel, que el Estado de Israel aniquile al pueblo palestino. Es la forma en la que él está dando una equivalencia, una igualdad entre la forma en la que tratamos a los alemanes después de la guerra, tiene que ser la forma en la que debemos tratar ahora a los palestinos. Y esto es aterrador, mis queridos amigos. No sé ustedes qué es lo que piensan. Si quieres, Bueno, pues, Carlos, por favor. Bueno, pues vamos a ver, toda la cuestión de Israel y Palestina, pues podríamos dedicar horas, lógicamente. Antes de nada, para mí decir que si se ha llegado al punto por el cual esos 2 millones de habitantes de Gaza confían en Hamás, es por la desesperación en la que se encuentra el pueblo palestino después de experimentar en sus carnes la segregación, el terrorismo y los crímenes de Israel desde 1948. El pueblo palestino ha intentado la guerra conjuntamente con otros pueblos árabes para expulsarlos desde el mismo día de la constitución ilegal del Estado de Israel. Ha intentado también la vía diplomática a través de la OLP, con aquel refrendo internacional que tenía la OLP en aquellas conferencias de Oslo y Madrid. Tampoco se pudo arreglar nada con el Estado de Israel y abocados por la desesperación, esos 2 millones de personas de Gaza han confiado de manera mayoritaria en Hamás. Israel ha encontrado la excusa perfecta para aplicar y mostrar su verdadera cara, que es que quiere expulsar a esos 2 millones de personas, que quiere implantar eso que has leído en un medio de comunicación mundial Claro. norteamericano, que es un calco de la desnazificación, que fue obligar a la gente a estar en cursos y lavados de cerebro masivos por los cuales tuvieron que repudiar su pasado, y a día de hoy el pueblo alemán, con un gran complejo que todavía mantiene, no quiere hablar de aquel pasado. Se quiere prohibir la libre expresión del pueblo palestino y se quiere terminar con una zona que no es israelí, como es la Franja de Gaza. Se sacan siempre a la palestra, por supuesto, la cuestión del Holocausto, se le compara con Hitler, porque oficialmente el Holocausto es el mayor crimen de la historia. No vamos a entrar en disquisiciones. Esto está aceptado mundialmente, se ha exagerado. Israel y a muchos agentes conviene la existencia del Holocausto tal y como nos lo han contado, porque previenen actitudes israelíes ante las cuales, cuando la comunidad internacional protesta o parte de la comunidad internacional protesta por los crímenes de Israel, Israel enseguida saca a la palestra lo que sufrieron hace 70 años.
Hitler es el ejemplo del mal absoluto y por lo tanto cuando alguien hace algo malo siempre indefectiblemente se le compara con Hitler, sin entrar si ese ejemplo pues es justo o no es justo. Desde luego no me lo parece, pero esto es como están tomadas las cosas. La realidad es que Israel ha incumplido sistemáticamente numerosas normas de Naciones Unidas, disposiciones de Naciones Unidas, tiene 17 disposiciones en donde se les conmina a dejar de mantener esa actitud que mantiene con el pueblo palestino, que no haya más colonos en Cisjordania, la cuestión del muro, la cuestión del robo de aguas, la cuestión de la segregación de parte de su propio pueblo israelí, como es el caso de los negros hebreos, que son los falashas, que viven marginados y en una segregación. Y todas estas disposiciones de Naciones Unidas, Israel las contraviene sistemáticamente y hace caso omiso. Y la comunidad internacional no hace nada. Esta es la realidad. Ahora estamos cerca de cumplir 100 días desde aquel 7 de octubre en donde se inició esta guerra en la Franja de Gaza. Las atrocidades israelíes no tienen parangón en la historia contemporánea por el número de asesinatos. Van ya más de 100 periodistas asesinados. El número de niños es escalofriante. Han impedido la ayuda humanitaria, les han prohibido también el acceso al agua, a la electricidad y al gas, porque toda Gaza es un campo de concentración. Y cualquier cosa que entre desde los controles formales a los controles del suministro de material básico para la vida, como es este agua, esta electricidad y este gas, tiene que tener el permiso de Israel. Y Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad, como así muchos estados lo están manifestando ante Naciones Unidas. Y Occidente, tristemente, pues, yo vivo en España, que ha puesto alguna pega a la cuestión, pero Occidente en bloque se pliega a la defensa de los intereses del Estado de Israel. Este es el estado de cosas en el que nos encontramos hoy, 10 de enero de 2024. Muy cierto lo que acabas de comentar, mi querido Carlos. Jorge, ¿qué te parece lo que estamos comentando? Me parece muy acertado el punto de vista de Carlos. Coincido con él y me atreveré solamente a dar algunos datos periféricos para tratar, con la venia de ustedes, de complementar lo que Carlos ha dicho desde España. Voy a citar en primera instancia una fuente pro-israelí. CNN está muy vinculada a la izquierda del Partido Demócrata y muy vinculada a un sionista de izquierda como lo es George Soros, que ahora tiene como compañero de viaje a su hijo Alexander. El día 11 de diciembre de 2023, bueno, no tengo la pantalla, pero imprimí el documento. Lo hacía don Salvador Borrego, en paz descanse, citar fuentes. El 11 de diciembre de 2023, la CNN publicó un reportaje de Nima El-Bagir, Bárbara Arbanitidis, Alex Platt, Raja Rasek, Nadine Ebrahim y Uri Blau, perdón si pronuncié mal, que se tituló Medio Oriente. Qatar envió millones a Gaza durante años con el respaldo de Israel. Esto es lo que sabemos sobre el polémico acuerdo. Voy a leer unos cuantos párrafos, si me lo permiten. Espero no sonar aburrido. En la introducción, el reporte de CNN dice: desde el ataque del 7 de octubre de Hamás contra Israel, el Estado del Golfo de Qatar recibe críticas por parte de funcionarios israelíes, políticos estadounidenses y medios de comunicación por enviar cientos de millones de dólares en ayuda a Gaza, gobernada por el grupo extremista palestino, por Hamás. Lo cual no quiere decir, este es un paréntesis mío, no quiere decir que los gazatíes sean militantes de Hamás.
me atrevo a decir que los gazatíes son víctimas de Hamás. Continúo con la cita, pero todo ello con el respaldo de Israel. En una serie de entrevistas con actores israelíes claves, realizadas en colaboración con la Organización Israelí de Periodismo de Investigación, Shomrim, se informó a CNN que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, continuó con el flujo de dinero a Hamás a pesar de las preocupaciones planteadas desde dentro de su propio gobierno. No vamos a cambiar nuestro mandato de enviar dinero a Gaza, dijo un alto funcionario de Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, quien, insisto, es ministro de Relaciones Exteriores de Qatar. Después de esto, fuentes israelíes respondieron a CNN señalando que los sucesivos gobiernos habían facilitado la transferencia de dinero a Gaza por razones humanitarias y que Netanyahu había actuado con decisión contra Hamás tras los atentados del 7 de octubre. Pero déjenme decirles, me adelanto que Israel aprobó en una reunión de gabinete con Netanyahu al frente en agosto de 2018 que llegara el dinero de Qatar a Hamás, se supone que con fines humanitarios. Entonces, Netanyahu fue criticado por sus socios de coalición por el acuerdo y por ser demasiado blando con Hamás. Y leo un párrafo más y doy otros datos. El primer ministro, Netanyahu, defendió la iniciativa en ese momento diciendo que el acuerdo se hizo en coordinación con expertos de seguridad para devolver la calma a los pueblos israelíes del sur, pero también para evitar un desastre humanitario. Luego, Netanyahu dijo que al financiar a Hamás se le contraponía con Al-Fatah. Al-Fatah son los residuos de la Organización para la Liberación de Palestina, que firmaron unos acuerdos de paz en 1993, se llaman los acuerdos de Oslo, y que manteniendo beligerante a Hamás, se impedía la construcción de un solo Estado palestino. Y al no haber Estado palestino, se beneficiaba entonces la visión sionista del Gran Israel, trazada en los años 20, hace poco más de 100 años, por un señor de apellido Jabotinsky en los años 1920. No puedo seguir por lo demás. Solo cito lo que dijo el general de división Amos Gilad, exfuncionario del Ministerio de Defensa de Israel, lo que le dijo a CNN y que está en este documento que cité. Dice Gilad, declaró a CNN que el plan contaba con el respaldo del primer ministro, pero no de los servicios de inteligencia israelíes. También existía la creencia de que debilitaría la soberanía palestina. Y también Gilad dijo que existía la ilusión de que si se les alimentaba a Hamás con dinero, se les domaría. O sea, Israel y Netanyahu aceptaron la llegada del dinero a Hamás. No sabemos si Israel supervisó. Pero, y con esto, por favor, si me lo permiten, concluyo. El 1 de noviembre
de 2023 trascendió un documento del Ministerio de Inteligencia de Israel en el que se propuso el traslado de la población gazatí a otros países. El 25 de diciembre, el día en que apareció la publicación que citaste, Eduardo, Netanyahu declaró que la migración voluntaria formaba parte de su plan para Gaza. Fíjate, la migración voluntaria, cuando él sabía que el 85% de la población había sido desplazada del norte hacia el sur, hacia el puente de Rafah, y que se habían destruido casas, escuelas, hospitales, las propias instalaciones de la ONU, etcétera. O sea, si ya no hay nada, hombre, váyanse. Si hay tiempo, hablaré de otro documento sionista. El 31 de diciembre, bueno, antes, el 27 de diciembre, el general Michael Thomas Flynn, ex jefe de la Agencia de la Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, declaró al periodista antisistemas Alex Jones de Infowars, y está en la página del general, declaró que durante 7 horas la defensa de Israel fue nulificada y que durante esas 7 horas fue cuando Hamás actuó contra Israel. Luego, el 31 de diciembre, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Netanyahu, y si no me equivoco, líder de un partido que se llama Sionismo Religioso, declaró que para la seguridad de Israel era fundamental el control de Gaza. Ahora, para que exista control sobre Gaza, control de Israel sobre Gaza, se necesita la presencia civil, o sea, la de los colonos sionistas que les roban sus tierras y su patrimonio a los gazatíes. Y para que hubiera presencia civil en Gaza, es necesaria la emigración gazatí. Eso lo dijo Bezalel Smotrich el 31 de diciembre, y de momento termino con esto, porque Carlos tiene muchos datos, y tú, Eduardo. El 1 de enero, cuando apenas empezaba el año, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, dijo que como parte de la estrategia de Gaza había que fomentar la migración de los habitantes de Gaza. Eso lo dijo el 1 de enero. El 1 de diciembre, un mes antes, Ben-Gvir había dicho que había que aplastar a Gaza. Entonces, quieren sacar a los gazatíes para hacerse con el control de Gaza, para que forme parte de Israel, y después de tener el control de Gaza, quitar al gobierno pelele que tienen, el gobierno de Al-Fatah en Cisjordania, y poner en marcha la siguiente etapa, que sería la etapa de la construcción del tercer templo, pero eso, si ustedes me lo permiten, hablaré después. Pues sí, excelente información, mi querido Jorge. Carlos, por favor. Simplemente decir que esas palabras de Michael Flynn de finales de diciembre del año pasado, hace apenas 2 semanas, es una persona muy relevante de la Agencia Militar de Defensa, que es como la CIA militar. No es un señor que pasa por ahí. Más allá de lo que estemos de acuerdo o no, creo que son unas declaraciones autorizadas por ser quien es esta persona y por representar lo que representa. Indudablemente Israel ha tenido unas relaciones con Hamas muy estrechas, muy estrechas. La primera universidad que crea Hamas fue con dinero israelí. Toda esa corriente de dinero que venía de Qatar ha sido con la aquiescencia de Israel. Hubiera sido imposible de otra manera.
y hay dos motivaciones básicas por las cuales Israel le conviene el éxito y el crecimiento de Hamas. Una, y han sido apuntadas los dos, es por destruir la influencia y el peso que tenía esa organización para la liberación de Palestina, de la OLP, del partido Al-Fatah, que a día de hoy en Gaza no tiene ninguna importancia, y en Cisjordania es un fantasma ya esa OLP, nadie hace caso, el propio Mahmoud Abbas es muy mayor, no tiene el refrendo de nadie, están abandonados. Ese primer interés lo ha conseguido plenamente Israel alimentando a Hamas, y el segundo propósito de Israel en todo este asunto, efectivamente, es la desaparición de Gaza. Está obsesionado por anexionarse esa parte, por expulsar a esos 2 millones de personas. Ha hecho lo posible y lo imposible para que esos 2 millones de personas se vayan, pero aquí nos encontramos con que esos 2 millones de personas son de allí, es que no se tienen que ir, es que están arrinconados en esa pequeña franja mediterránea que es Gaza, que es un campo de concentración, insisto, pero es su tierra, y Israel está obsesionado con expulsar a esa gente, colonizarlo con sus agentes sionistas, y también podríamos hablar de esos planes, por un lado, del paso de una conducción de hidrocarburos y el descubrimiento de gas muy cerca del litoral. Juntando todo eso, encontramos que a Israel le conviene la situación en la que se encuentra ahora Israel con Palestina. Esto, vuelvo yo a hacer el enlace, mis queridos amigos, entre lo que fue la Alemania de 1945 y la situación actual en Gaza, en Palestina. Vemos una limpieza étnica. Lo que se hizo al acabar la Segunda Guerra Mundial es que se hizo la transferencia forzosa de las zonas orientales del Reich hacia lo que quedaba de Alemania, y esa limpieza étnica se estableció en lo que fue los pactos de Potsdam. En 1945, agosto de 1945, es cuando se hace la reunión de Potsdam, y en la cual se establece que va a ser la expulsión de esos alemanes que se encuentran en las zonas orientales. Churchill dijo que iba a ser una transferencia ordenada y humanitaria. Lo que no nos cuentan la historia oficial, pero que es lo que realmente sucedió, es que de esos entre 12 a 15 millones de alemanes orientales que fueron expulsados de sus tierras centenarias, ellos habían vivido ahí, sus padres habían vivido ahí, sus abuelos ahí, generaciones incontables habían vivido ahí y fueron expulsados sin ninguna conmiseración. De esos alemanes que fueron expulsados en condiciones brutales, estamos hablando que fueron expulsados en pleno invierno, sometidos a unas brutalidades tremendas por parte de polacos, por parte de checos, de todas estas zonas en las que fueron expulsados. Son brutalidades que no tienen nombre, mujeres que fueron brutalmente violadas, niños que fueron masacrados, una historia verdaderamente que encoge el corazón cuando nosotros la leemos, y que el mundo parece haber olvidado, pero existió. Esa fue la realidad, a tal extremo que de esos 12 a 15 millones de alemanes expulsados, 3 millones murieron en la transferencia, 3 millones. Y estamos hablando de ancianos, estamos hablando de mujeres y de niños. No había prácticamente hombres, porque los hombres habían muerto durante la guerra tratando de detener la avalancha soviética que se venía sobre el Reich en la parte oriental y contra los aliados occidentales en la frontera occidental. Esta limpieza étnica ya se ha hecho, mis queridos amigos, antes, y sabemos qué es lo que implicó para el pueblo alemán. Y esto que yo estoy viendo aquí es un calco completamente. Nuestro buen amigo Carlos habla de los 2 millones de palestinos que están queriendo ser desplazados, y ya lo dijo Netanyahu, quieren ser expulsados hacia Egipto, y Egipto no los va a recibir. No. Egipto dice que no va a recibir esa gente. ¿Qué es lo que van a hacer entonces con ellos? ¿Masacrarlos? ¿Dejarlos morir de hambre? Esto es aterrador. El pueblo palestino es el único caso en el mundo actual que hereda el estatus de refugiado. Desde aquella Nakba, desde aquel desastre, desde aquel 1948, los expulsados palestinos que se encuentran fuera de su tierra heredan el estatus de refugiado, y ya vamos por 4 o 5 generaciones. Siguiendo con el paralelismo que decías tú y recogiendo aquel libro que es Derrota Mundial,
la primera vez que leí en mi adolescencia, el libro creo, o por lo menos en España, se editó el año 74, creo recordar, o 77, por ahí, y leí el Plan Morgenthau, un plan por el cual un asesor de Truman propuso esterilizar a los alemanes. Eso es la historia, ahora que nos acusen de lo que quieran, pero se puede demostrar fácilmente y nos quitaremos la acusación rápidamente. Hasta ese punto llegó la idea de terminar con el pueblo alemán. Y en este caso pareciese, siguiendo el paralelismo que tú has establecido, que se quisiera hacer con los palestinos. Preguntas tú qué se quiere hacer. Pues no sería nada descabellado que se idease un plan Morgenthau 2.0, diríamos ahora. Desde luego lo que se quiere es expulsar, y lo han dicho abiertamente, si es que no estamos hablando de nada oculto ni ninguna conspiración conspirativo. Mundial. Hace mucho tiempo yo creo que sí existían conspiraciones ocultas y que se llevaban a cabo. Ahora se dice plenamente, los datos que ha dado Jorge Santa Cruz, no se ha remitido a reuniones secretas por la noche oscuras con un capirote, está aportando documentación de la CNN, que no es algo muy secreto. Ya se dice abiertamente lo que se quiere hacer y van y lo hacen. Por meter un paréntesis, todas las políticas progresistas de la Agenda 2030 se publican y hay ministerios de la Agenda 2030. La Agenda 2030 está publicada, abren los telediarios y nos cuentan cómo los futuros planes para el mundo global se quieren llevar a cabo en tal o cual conferencia y nos dicen qué es lo que quieren hacer. Y en este aspecto, en la cuestión de Israel, no hay nada oculto, ni secreto, ni que nosotros seamos muy listos, simplemente que hemos rastreado lo que está sucediendo y, habiendo visto lo que sucede, hacemos un análisis de la situación, y la situación es que las mismas fuentes, Netanyahu el primero, pero las mismas fuentes israelíes están repitiendo todos los días que hay que expulsar a esos 2 millones de gazatíes, bien a Egipto, bien a otros países, y la cuestión es que la comunidad internacional y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que decir que no, que esos 2 millones de gazatíes son de allí y allí se tienen que quedar, que Israel no es nadie para anexionarse la franja de Gaza, que Israel está cometiendo crímenes y que tienen que pagar por ellos, como han pagado otras personas en el mundo a través de esa Corte Internacional, que sabemos que no se va a hacer nunca, pero que si el derecho internacional existe para todos, para Israel también. Muy cierto, mi querido Carlos. Haciendo una pequeña ampliación, el plan Morgenthau que quería implementar el judío Henry Morgenthau en Alemania, establecía también el hecho de destruir industrialmente Alemania y convertirlos en un pueblo de pastores, lo cual para la industrialización de Alemania, eso implicaba matar de hambre cuando menos a una tercera parte de su población, porque Alemania simplemente no puede vivir de su territorio en forma pastoril, en forma de pastores y de cultivos. Eso era imposible. No se estableció el plan Morgenthau, gracias a Dios, pero se estableció lo que fue el plan Marshall, que fue una forma de ponerle el grillete a Alemania y a final de cuentas a toda Europa, pero por medios económicos, ¿no? Fue una forma más sutil, una forma que llevó más tiempo, pero mucho más efectiva, porque bueno, Europa está uncida al carro americano, ¿no? Realmente esa es la realidad. Mi querido Jorge, sí. ¿Qué nos aportas? Bueno, es que han dado tanta información que quisiera decir muchas cosas, pero sé que el tiempo es breve. A ver, ustedes hablan de la Segunda Guerra Mundial, del paralelismo, y coincido absolutamente con ustedes. No tengo nada que agregar. Decir sí, por ejemplo, que el Tercer Reich gestionó antes de que iniciara la conflagración el 1 de septiembre de 1939 y antes incluso de que comenzara la operación Barbarroja contra la Unión Soviética en 1941, que los países que quisieran, sobre todo Estados Unidos,
sobre todo el Reino Unido, recibieran a parte de la comunidad judía alemana. Y los países de Occidente se negaron. Y esto está documentado, pues, o sea, basta con que las personas lo indaguen en fuentes serias de Internet y se darán cuenta de que los países occidentales se negaron. Luego, voy a hacer otro paralelismo en un afán de complementar, si me lo permiten, lo que ustedes han dicho. Cuando vemos las imágenes del plan de guerra de tierra quemada, que por cierto, agentes masones trajeron a México en la primera parte de la lucha de independencia, con el padre Hidalgo, por ejemplo. Cuando vemos las imágenes de las ciudades gazatíes arrasadas, ¿no ha ido su memoria a Colonia? ¿A Hannover? Dresden. A Dresden, emblemática, donde según las fuentes oficiales, lo subrayo entre comillas con amarillo, murieron 25,000 personas en una serie de ataques sucesivos con bombas incendiarias, por ejemplo, 25,000 personas para donde era una ciudad donde había entre 800 y 1,000,000 de personas, en su mayoría refugiadas, niños, mujeres, ancianos, embarazadas, etcétera. Bueno, según sus cálculos fueron 25,000 personas, donde los testigos, no recuerdo el nombre del autor, decían que se escuchaban los aullidos de los perros cuando se estremecían por la caída de las bombas o porque se estaban quemando vivos. Abro un paréntesis, recién acá en el barrio donde habita su servidor, hubo la fiesta patronal y en la fiesta patronal utilizan cualquier cantidad de cohetes. Así lo acepta la Real Academia Española, cohetes, pirotecnia. Y mi pobre Máximo se pone, imagínense que caiga una bomba, que esa bomba sea incendiaria, y que, en fin, etcétera. Los cálculos más aceptados son de 250,000 muertos en Dresden. 250,000. Las imágenes de Gaza no les hacen evocar los bombardeos de terror ordenados por Churchill y autorizados por el Comando Supremo en manos de Eisenhower. Por supuesto que hay un paralelismo. Es el mismo odio, exactamente el mismo odio. Y ahora que los israelíes hablan de dividir, hay un documento que lamentablemente se publicó, pero no sé si lo puedo encontrar. Voy a tratar, en lo que habla Carlos, lo voy a buscar, donde se habla de dividir a Gaza después de la guerra en 4 sectores. ¿Y en cuántos dividen Alemania? Sí. En 4. Bien, ya no voy a seguir, nada más voy a dar un dato. Para quienes deseen investigar de fuentes, llamémosle antinacional socialistas o antinazis, de fuentes occidentales no vinculadas al Tercer Reich, ¿cuántos alemanes fueron desplazados? Les ruego buscar en internet. Ahí hay libros, literatura accesible que no se paga, de un autor que trabajó para Naciones Unidas, para la ONU, que fue una creación de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La ONU fue la que le dio a Israel pues, lo que tiene, ¿no? Se llama Alfred M. de Zayas, Z-A-Y-A-S. Y Alfred
M. de Zayas documenta que fueron expulsados de sus tierras, lo que ahora es Kaliningrado, lo que antes era la Prusia Oriental, y del centro de Alemania, algo así como 15 millones de personas en la mayor tragedia humanitaria. Ah, mira. Aquí tenemos el libro del profesor de Zayas, exactamente, en donde se establece toda esa información. Y un último dato para devolverle a Carlos la palabra con tu venia, Eduardo, y buscar el documento que les hablo donde se menciona el dividir a gas en 4 partes. A ver, permítanme preguntarles. ¿Me dejan preguntar? ¿Sí? Claro, mi querido Jorge. Adelante. Excelente. Disculpen. ¿Quién organizó a los mujahidines de Afganistán? Estados Unidos. Claro. Perfecto. Muy bien. ¿Quién organizó a la hermandad musulmana a finales de los 50, los 60? El Reino Unido. Correcto. Muy bien. ¿Qué hicieron los mujahidines? ¿En qué grupo, en cuál de los grupos que se conoce hoy célebremente derivó y que se le atribuyen los atentados del 11 de septiembre de 2001? Pues Al Qaeda, que es creación americana. O sea, como ven, ustedes tienen 10 en historia. Estoy diciéndolo de manera cordial, de manera de broma sana. Sí. De manera de broma sana. Muy bien. El ISIS, el Emirato Árabe, ¿de dónde derivó? De la hermandad musulmana, ¿no? Claro. ¿Qué gobierno utilizó al ISIS para provocar la primavera árabe a partir de 2011? Los mismos que han creado el islamismo siempre. El de Obama, Hillary Clinton, etcétera. Claro. O sea, que ya sabemos que los islamistas radicales están al servicio de Occidente y que Occidente está al servicio de Israel. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ahora, perfecto. Vean este truco, por favor, que no es truco, no es conspiración. Conocemos sus métodos. Si expulsan a los gazatíes y los mandan, Egipto no los quiere porque ya con la hermandad musulmana tienen. Más que suficiente. Si los mandan a Italia, si los mandan a España, si los mandan a Francia, ¿quién nos garantiza que entre los cientos de miles de expulsados no vayan terroristas de Hamás? ¿Y quién nos garantiza que esos terroristas de Hamás no van a cometer otro 11 de septiembre o en España, etcétera? ¿Para qué? Para continuar, por un lado, con la ampliación del Estado de Israel, con el robo de los territorios palestinos que de por sí con la Nakba expulsaron en primera instancia a 700,000. Y después que se vengan una serie de atentados on demand, bajo pedido, para imponer, para continuar con el Estado policíaco que se inició en la era Bush con el Acta Patriótica. Sí. Israel no ha sido tocado por ellos, ¿eh? No. Bueno, Carlos, discúlpame, Eduardo, discúlpame, por favor. No, excelente, mi querido Jorge. Carlos, adelante, por favor. Es dos cosas que son muy interesantes para cualquiera que nos pueda escuchar. Una es esa remodelación
del mapa de Oriente Medio. Israel tiene un pequeño territorio libanés que son la Granja Sheba. Israel tiene un pequeño, o no tan pequeño, y sí muy estratégico territorio que son los Altos del Golán, que son de Siria, que Naciones Unidas le han combinado varias veces a devolverlo y que han hecho caso omiso. Y, por supuesto, quiere ir parcelando lo que queda de Palestina para ir incluyéndoselo, anexionándoselo y construir ese gran Israel. Al respecto de todo lo del islamismo, suscribo punto por punto. Toda la creación del islamismo es una creación occidental. Y tampoco es ninguna conspiración, porque la cuestión del Estado Islámico, que además aprovecho para decirle a Jorge Santa Cruz que lo he visto in situ. Eduardo sabe que he andado en Siria en la guerra, y es que lo he visto en algunas ocasiones como Estados Unidos, aquella coalición fantasmagórica que hizo contra el terrorismo, que no era eso, sino todo lo contrario, bombardeaba al ejército árabe sirio y el Estado Islámico avanzaba con una sincronía perfecta, absolutamente. Quien ha derrotado al islamismo ha sido el ejército sirio, ha sido Hezbollah, ha sido los rusos y han sido Irán. Y esto lo he visto perfectamente. Tanto la Hermandad Musulmana, que es de creación inglesa, sin el apoyo del Reino Unido, la Hermandad Musulmana sería una anécdota que podrían saber 4 arabistas, porque no hubiera tenido ninguna implantación. Pero al Imperio Británico entonces le convenía la existencia de esa hermandad musulmana, que acepta el juego democrático, que crea partidos, pero que no duda en utilizar la violencia más extrema cuando lo cree necesario. Y lo ha hecho en muchísimas ocasiones, en Egipto, en Siria y en otros países. La hermandad musulmana está prohibida en muchísimos países, en Rusia, en Egipto y en Siria, por supuesto, en Irán, porque conocen lo que es la hermandad musulmana. Aquí se desconoce y aquí se aceptan en Occidente partidos de ese universo que es la hermandad musulmana, tras la cual está Qatar y Turquía, que forman partidos políticos que se presentan a los comicios y que tienen representación en muchos países de Occidente, en Europa desde luego, y es un peligro terrorífico. La finalidad de la hermandad musulmana es la implantación de la Sharia como única fuente de derecho, y esto cualquiera podría decir que es que no lo sabe los dirigentes occidentales. Claro que lo saben, y seguramente la finalidad que ha apuntado Jorge Santa Cruz anida detrás de todo este interés de la implantación de una situación de emergencia para implantar esas normas coercitivas y dejarnos aplastar ya de manera definitiva. Del wahabismo no hablamos, de ese Estado Islámico, de Al-Qaeda, de los talibán, que lo ha reconocido Estados Unidos numerosas veces. Hubo una transcripción de mensajes de Hillary Clinton que hizo desde su ordenador, en donde reconocía que habían alimentado y creado todo este horror del Estado Islámico, que es que la gente más joven se acordará todavía de aquellos vídeos en donde se decapitaban a personas, donde se les metía en una jaula y se les hacía sumergir en agua hasta que murieran ahogados, vídeos enteramente desagradables, vídeos que en muchas ocasiones, por estar en Siria, me consta que fueron grabados gracias a la ayuda de empresas de publicidad inglesas, en concreto, que Holanda estuvo muy implicada también en el asunto y que Occidente fue el que alimentó aquel horror. Estados Unidos llegó a plantearse públicamente el reconocimiento internacional del Estado Islámico, una auténtica aberración, un Estado Islámico que tenía una extensión muy similar a la que puede tener Inglaterra, estaba entre Irak y Siria y tenía ciudades importantes, ciudades en donde existían refinerías de petróleo, que a día de hoy sigue explotando, algunas de ellas en el norte de Siria y en Irak, Estados Unidos. Y este es el secreto. A mí me preguntan muchas veces por qué Occidente ha alimentado el islamismo, y es que el islamismo en cuestiones económicas son ultraliberales. Hubo empresas dentro del Estado Islámico occidentales trabajando y pagando impuestos en el Estado Islámico. Hubo cementeras francesas que trabajaron dentro del Estado Islámico. Y este horror del islamismo se creó para destruir a naciones que son soberanas y que tienen sus recursos nacionalizados y por lo tanto no permiten que empresas multinacionales occidentales puedan extraer sus recursos. Estoy hablando de Siria y estoy hablando de Irak entonces y de Irán, por supuesto. Esa es la motivación por la cual Europa apoya a Occidente. Estados Unidos y Europa apoyan a este islamismo, que es la mayor aberración y el mayor atentado a la civilización humana, tanto cristiana como musulmana.
Mi querido Carlos, realmente lo que nos aportas es contundente, es decisivo acerca de lo que está pasando realmente. Ese contubernio que hay entre el Occidente y sus aparentes enemigos islamistas, que realmente no lo es tanto. Al momento de que vemos las cúpulas, pues las cúpulas se están entendiendo perfectamente bien. Mi querido Jorge, lo que estamos viendo ya es una aceleración de la historia, si te parece a ti usar ese término. Estamos viendo que este 2024 comienza de una forma totalmente acelerada. ¿A qué se debe esta aceleración que estamos notando? ¿Qué consideras que es lo que está impulsando este movimiento tan rápido? Sí, cómo no. Primero que nada, decirle a Carlos que el testimonio que da aquí en tu programa, Eduardo, es valiosísimo. Seguramente vio camiones de una marca oriental, ¿no? Que es muy cotizada y está muy vinculada a una de las grandes empresas de los Estados Unidos, en fin. Bueno, sí, Toyota. Toyota. Lo iba yo es Toyota, claro. Y en la cementera francesa que en este momento tenía Sí, es yo ahora no lo recuerdo, pero sí. sí, correcto, muy bien. Bueno, se está acelerando. Voy a dar los argumentos, espero hacerlo bien, pero antes permítanme, por favor, compartirles el escrito que, insisto, y lo dice muy bien Carlos, así, con esa transparencia, es que no es conspiración, o sea, es al aire libre, es a la luz de todos. Es el plan de cómo será Gaza el día después de la guerra. Así se titula, de hecho, si lo buscan es, bueno, yo lo traduje al español, ¿cómo será el día después de la guerra en Gaza? La perspectiva de un funcionario del partido Likud, que es el de Netanyahu, se publicó en Newsweek. Newsweek, 15 de diciembre de 2023. 15 de diciembre de 2023. Lo firma Dani, con doble N, Y, Dani Danon, D-A-N-O con acento N. Y la Newsweek lo presenta como miembro de alto rango del partido Likud en la Knesset de Israel, el Parlamento de Israel. Él habla de 5 principios fundamentales. Solo los voy a mencionar, quizás me detendré en uno. En primer lugar, debemos desmilitarizar completamente Gaza. ¿Les suena con el Tercer Reich destruido? ¿Sí? Perfecto. Totalmente, totalmente. 2. En segundo lugar, antes de que se complete la desmilitarización de Gaza, Israel creará una zona de seguridad de 3 kilómetros de longitud. ¿Les suena por ahí? Totalmente. En tercer lugar, se actualizará el cruce de Rafah en el lado de sur de Gaza con Egipto para incorporar nuevas tecnologías y capacidades. O sea, un campo de concentración digitalizado, ¿no? En cuarto lugar, estoy leyendo ahora sí, En cuarto lugar, ofreceremos a los habitantes de Gaza la opción de la inmigración voluntaria, y que aquí debiera decir la inmigración. Ofrecer a los habitantes de Gaza la opción de trasladarse a países dispuestos a aceptarlos aliviará potencialmente la tensión económica y contribuirá a la recuperación de Gaza mediante la inyección regular de divisas a los miembros de la familia que permanecen en Gaza. Alguno de los ministros de Netanyahu dijo, no es lo mismo 200,000 que 2 millones. Creo que lo dijo Ben-Gvir, o Ben-Gvir, o lo dijo Smotrich, o lo dijo el de defensa Yoav Galant. Bien,
Se quedan unos pocos, ¿sí? Pero esos pocos serán mantenidos ¿por quién? Por los de fuera. Claro. ¿Y el dinero llegará a través de los bancos de quién? Claro. Bancos sionistas. Por supuesto, por supuesto. Dice, por último, la revitalización económica de Gaza depende de una renuncia inequívoca a la incitación y al terrorismo. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Cómo van a quedar los niños de 10, 8, 11, 13, 17 años que vieron cómo moría su familia masacrada, sus viviendas y escuelas demolidas, los templos, las mezquitas? ¿Cómo vas a evitar que guarden esos recuerdos y que esos recuerdos tengan secuelas? Porque aquí dice, por último, la revitalización económica de Gaza depende de una renuncia inequívoca a la incitación y al terrorismo. En un país donde además la seguridad, lo ha dicho Netanyahu, va a ser a cargo de Israel. ¿Qué es? Para lograr eso, ¿qué tienes que hacer? Perdón que lo diga. El equivalente a la desnazificación. Es exactamente la misma metodología de manipulación de sentimientos, de ideas, lavado de cerebro en síntesis. Se debe establecer, fíjense, se debe establecer un marco internacional integral que incluya a los países de la región y a la comunidad internacional en general. Un marco internacional que incluya a los países de la región. ¿Suena a Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Totalmente. Luego dice, con un mandato internacional, este marco supervisará la gestión de todos los aspectos civiles. A ver, con un mandato internacional, cuando Israel evita someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Sí. Comenzando por ahí, pero dice, con un mandato internacional, este marco supervisará la gestión de todos los aspectos civiles, como la salud, la educación y la aplicación de la ley, con especial énfasis en la construcción de un nuevo sistema educativo libre de odio e incitación. Ya lo conocemos, ¿no? Ya vimos dónde lo han aplicado. Hace 80 años ya vimos esa película. Sí, y luego dice, este cambio estratégico, aquí me hizo acordar, Carlos, con el Plan Marshall, dice, este cambio estratégico aborda la redirección histórica de miles de millones en fondos y recursos al territorio en lugar de beneficiar a la población de Gaza. Bajo este nuevo sistema, el ritmo de inversiones, incluida la financiación y el desarrollo de la infraestructura dentro de cada zona de Gaza, que él propone 4, estará estrechamente vinculado a su compromiso y voluntad de inculcar valores positivos dentro de sus comunidades y rechazar el terrorismo. ¿Cuáles son los valores positivos? Y concluye Dani Danon. Israel está preparado para este formidable desafío y extiende su mano abierta a la comunidad local y global para que participe activamente en la remodelación de la realidad actual. Israel invita a todos, dice, menos a los gazatíes.
Pequeño detalle. Denme 2 minutos más, 1 minuto más, por favor. Porque aquí tú me preguntabas de la aceleración. Bien, Eduardo, el sionismo es una ideología que existe, no es una invención. La organización a nivel global que dirige al sionismo se llama la Organización Sionista Mundial. La World Zionist Organization. Tiene su página de internet, Organización Sionista Mundial. Esta organización sionista mundial define al sionismo así. Lo deriva del Plan de Basilea, del primer Congreso Mundial Sionista que organizó Teodoro Herzl en Basilea, Suiza, en 1897. Que, por cierto, todos conocemos a Herzl así. Según la Organización Sionista Mundial, se llamaba Benjamin Seb Herzl. O sea, el Teodoro viene siendo como que un alias, ¿no? ¿Qué es el sionismo? Dice, el sionismo es el que aspira a establecer una patria para el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y para ellos, Gaza y Cisjordania son la tierra de Israel. Garantizada de acuerdo con el derecho consuetudinario. No es el derecho internacional, no. El sionismo aspira a establecer una patria para el pueblo de Israel en la tierra de Israel, garantizada de acuerdo con el derecho consuetudinario. ¿Y qué es el derecho consuetudinario? Creo que lo tengo aquí en el teléfono. El derecho consuetudinario no lo tengo. El derecho consuetudinario es el de usos y costumbres. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Claro. No es el derecho internacional, es el derecho consuetudinario de Israel. Entre los objetivos del programa sionista están los siguientes. Los tomé de la página del Congreso de la Organización Sionista Mundial. Está en internet, lo bajé hoy. 1. Desarrollo intencionado de la tierra de Israel al poblarla con judíos que trabajan la tierra, artesanos y comerciantes. De acuerdo al derecho consuetudinario israelí, aquí se justifica el despojo de Gaza y Cisjordania. Me voy a ir al número 3. Aumentar el sentimiento nacional judío y el reconocimiento nacional judío. En detrimento, digo yo, esto lo dice Jorge Santa Cruz, en detrimento del sentimiento nacional palestino. Sí, claro. Y del reconocimiento nacional palestino. Me voy al número 4, porque todo está conectado con tu pregunta, Eduardo, perdón que me alargue. Dice, acciones preparatorias para obtener los acuerdos de los gobiernos necesarios para alcanzar la meta del sionismo. ¿Cuál es la meta del sionismo en primera instancia? Una patria para el pueblo judío. A lo largo de los años, desde 1900, desde antes del 47 y luego después del 48, se ha venido trabajando, el sionismo ha trabajado para el reconocimiento del Estado de Israel y luego el reconocimiento de Jerusalén como su capital. Como capital. Ellos establecieron su soberanía sobre Jerusalén en 1968, pocos meses después de la Guerra de los 6 días. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, Eduardo, Carlos, las acciones preparatorias cúspide, considero yo, fueron la firma de los tratados o los acuerdos de Abraham que propuso y empujó Donald Trump, en el cual la mayoría de las naciones árabes
Irán no es árabe, Irán tiene esencia persa. Aceptaron relaciones con Israel. Entonces, acciones preparatorias para obtener los acuerdos de los gobiernos, pues esto ya lo tienen. Y luego viene lo interesante. Dice, después del establecimiento del Estado, Organización Sionista Mundial, el movimiento sionista se adaptó a la realidad de un Estado soberano y sus funciones centrales son la reunión del pueblo judío en su patria histórica mediante la inmigración de todos los países. Y luego dice, mantener la continuidad judía y prevenir la asimilación al pueblo judío mediante la promoción de la educación judía y hebrea y el fomento de los valores espirituales y culturales judíos. O sea, no cualquiera que se vaya a Israel va a ser aceptado como judío, va a recibir una educación especial. Esto a mí, Jorge Santa Cruz, me dice que es una especie de exclusivismo, fuera exclusivismo. Luego dice, luchar contra el antisemitismo. Aquí hago una pausa. El día 6 de diciembre, en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, se aprobó una resolución no vinculante todavía, no obligatoria, en el sentido de que el antisionismo sea considerado como antisemitismo. 6 de diciembre de 2023. Tengo en mi poder una nota del Enlace Judío, así se llama el medio, Enlace Judío, que a su vez toma la información de la Jewish Telegraph Agency, de la agencia telegráfica judía, que dice en sus primeros 5 párrafos, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución no vinculante que dice que el antisionismo es antisemitismo, con el apoyo de todos los republicanos menos uno y una minoría sustancial de demócratas. La resolución fue presentada por 2 republicanos judíos de la Cámara, Max Miller de Ohio y David Kustoff de Tennessee. Fue notable por el número de demócratas judíos que votaron presentes, absteniéndose efectivamente en parte porque no estaban de acuerdo con la afirmación de que la resolución de que todas las formas de antisionismo son antisemitas. La resolución fue aprobada por 311 votos contra 14, con 92 miembros presentes, entre ellos 8 de los 24 judíos demócratas de la Cámara. A ver, el libro, don Salvador Borrego escribió entre sus más de 50 obras una que se llamó Acción Gradual. Esta es una acción gradual. La resolución en este momento no es vinculante, seguramente lo será. Permítanme concluir. Dice que los objetivos del sionismo, dice la Organización Mundial Sionista, voy a leer 5 rápido y dejo lo del tercer templo para después por si hay tiempo, y si no, concluyo. Los objetivos del sionismo son fuentes judías, no lo dice Jorge Santa Cruz. Los objetivos del sionismo son la unidad del pueblo judío, su apego a su patria histórica, la tierra de Israel y la centralidad del Estado de Israel y Jerusalén, su capital, en la vida del pueblo. La inmigración de todos los países a Israel y su integración en la sociedad israelí. El fortalecimiento de Israel como un Estado judío, sionista y democrático,
y su diseño con un valor espiritual único, basado en el respeto mutuo por la diversidad del pueblo judío y en la visión de los profetas como una sociedad modelo que lucha por la paz y, atención con esto, y contribuyendo a la corrección del mundo. Sí, ellos pueden corregir el mundo. 4, asegurar el futuro y la singularidad del pueblo judío. Y me voy a otro que es muy ambiguo, y en esa ambigüedad radica su peligrosidad. El poblamiento de la tierra como expresión de la realización sionista en la práctica. Punto. No dice más. Demasiado ambiguo. Demasiado ambiguo. Y Sí. bueno, como parte de lo que ellos esperan es la redención y el que se rediman como pueblo. Pero si hay tiempo, hablaré después de eso. Perdóname, Carlos, Eduardo. Muy bien. Mi querido Carlos, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que Israel ha dejado de manifiesto desde que existe que primero la constitución del Estado de Israel, a mis ojos, es ilegítima e ilegal, y que el proceder que ha tenido desde 1948 es enteramente reprobable. Yo creo que conociendo aquella zona del mundo como lo conozco, he llegado a la conclusión de que Israel es la génesis de muchos de los problemas de la zona. Cuando se plantea el problema de Israel y Palestina, tal y como está planteado, no tiene solución. Se habla de la solución de 2 estados, que es un auténtico disparate, y yo os digo muchas veces que solo tiene un arreglo, que es que ahora intenta relacionarse que es una cuestión entre Israel y Hamas, ¿no? Es una cuestión de Israel con todos los países de la zona, porque con todos sus vecinos ha tenido guerras y ha tenido problemas. Yo creo que Israel no debería haberse constituido nunca donde se ha constituido. Es verdad, ha comentado muchísimas cosas y podríamos estar aquí horas. Esos acuerdos de Abraham, esos acuerdos por los cuales Israel está obsesionado con el reconocimiento del mayor número de países de mayoría islámica posibles. Arabia Saudí, que es uno de los generadores ideológicos del islamismo, de la parte del wahabismo, y estaba a punto de reconocer a Israel, que hubiera sido un terremoto tremendo dentro del mundo islámico. Es verdad que esto, lo que ha acaecido desde el 7 de octubre, ha impedido temporalmente, porque Arabia Saudí va a acabar reconociendo a Israel de una manera u otra. Israel se ha constituido desde hace mucho tiempo como un etnoestado, un estado por el cual solo se puede ser ciudadano de Israel si eres hebreo. Esto es un atentado, está condenado por el derecho internacional, es lo mismo que sucedía en Sudáfrica, y mira, todos sabemos lo que pasó con Sudáfrica. Se le sancionó económicamente, se le bloqueó, se hizo todo lo posible hasta que dejó de existir. De la misma manera, tendría que actuar de verdad la comunidad internacional para con Israel. Acerca del antisemitismo, un epíteto que sufrimos muchos, se nos acusa de ser antisemitas porque se relaciona antisionista con antisemita. Están como locos porque esto sea reconocido en todas las legislaciones de todos los países, pero esto entenderemos que es una auténtica locura. Los árabes son semitas también, con lo cual no se puede ser antisemita si uno se declara amigo del pueblo palestino y por extensión del mundo árabe, como es mi caso, por ejemplo. Cuando se me acusa de antisemita, el ataque de risa que me entra pues es tremendo, lógicamente. Pero están obsesionados, y aquí supongo que en México también, porque es una cuestión de todo Occidente, que las comunidades sionistas tienen un poder tremendo sobre los partidos políticos e intentan ir aplicando muchas de las cuestiones de las que ha estado hablando Jorge, se están aplicando en el derecho nacional de cada país, porque la influencia del sionismo es tremenda. Muchas veces cuando hablamos del sionismo pareciese que es que además incluso los sionistas hacen pasar la idea de que el sionismo no existe, que es una entelequia de unos cuantos que estamos medio chiflados. Pero cuando se habla de esa organización sionista mundial, cuando el propio Israel habla de sionismo, cuando sabemos la historia del sionismo, porque está en los libros de historia y está en la prensa todos los días, no se puede decir que es una elucubración
de tres personas que estamos aquí alucinadas. El sionismo es una realidad, el sionismo fue condenado por Naciones Unidas, luego se retiró esa condena precisamente por la presión, por la fuerte presión y el poder que tienen estos grupos sionistas, y a la que están ahora es al reconocimiento máximo de todos los países posibles del Estado de Israel, hay muchos que no los reconocen, y de relacionar y hacer sinónimo antisemita por antisionista. Es una auténtica barbaridad. Terrible, mi querido Carlos. Con respecto a lo que es el ataque que tenemos ahora hacia Irán, ¿cuáles son la necesidad que tiene Estados Unidos de lanzar esos ataques tan directos ya en contra de Irán, Carlos? Bueno, Irán vive desde la retirada unilateral del Tratado 5+1. Irán sufre unas sanciones económicas fortísimas que se ven en la población. Hay graves problemas económicos en Irán a raíz de estas sanciones. Por una parte, y esto hay que saberlo, de lo que tú me hablas es del atentado, por ejemplo, del otro día en Kermán, en el 4º aniversario de la muerte de Qasem Soleimani, que fue fue el arquitecto, a mi parecer, de las verdaderas políticas antiterroristas que ayudaron y sirvieron para terminar con ese horror del Estado Islámico que estábamos hablando antes, de muchos de los grupos terroristas que actuaron en Siria, que fue asesinado por Estados Unidos y el propio Trump reconoció que le habían asesinado. Pues no contentos con eso, se produjo hace unos días un atentado en Kermán, en esta ciudad de donde era Qasem Soleimani y donde está enterrado, y que ha producido 80 y tantos muertos. Enseguida Estados Unidos dijo que había sido del Estado Islámico. Esa entelequia del Estado Islámico, que como bien hemos dejado claro, ha sido creación occidental, salió a la palestra diciendo que ellos eran habían sido los autores de este atentado. A mi parecer, y me ha conllevado problemas en España, yo creo que está Israel detrás de todos estos atentados, puesto que unos días antes habían infringido un ataque terrorista en el Líbano, saltándose la legalidad internacional, atacando a países soberanos como son el Líbano y Siria, y habían atentado en Siria y en el Líbano para asesinar a uno de los líderes de Hamas, y en Siria a uno de los discípulos militares precisamente de Qasem Soleimani. Entonces el proceder de Israel es transgredir constantemente el derecho internacional, atacar a otros países que son soberanos, y a mi parecer ese ataque se ve la sombra detrás de Israel y Estados Unidos, que utilizan a otras organizaciones, tanto el Estado Islámico como los mujahidín del pueblo iraní, como cualquier grupo terrorista fantasmagórico, porque no tienen ningún raigambre dentro de las poblaciones de Medio Oriente, sino que son elucubraciones occidentales. Y están provocando constantemente a Irán para que salte. Mucha gente en Madrid, en España, me pregunta que qué va a hacer Irán. Irán está siendo provocado constantemente, pero Irán ha de tener la cabeza fría, calcular los tiempos y saber qué es lo que más conviene, porque a lo mejor lo que están buscando Estados Unidos es que Irán responda. Irán, yo creo que la diplomacia iraní y el Estado iraní tiene la cabeza fría como para no en un calentón reaccionar. Desde luego lo que sí va a hacer Irán, y lo está haciendo y va a seguir haciéndolo siempre, es alimentar a otras fuerzas proxy, que se llaman de una manera muy cursi, a otras fuerzas como Hezbollah, como el Yemen, como milicias iraquíes, como el propio ejército árabe sirio, para que respondan en otros escenarios a el imperialismo norteamericano y sionista. Pero yo creo que a día de hoy Irán no se plantea un ataque porque no tiene la capacidad económica, está muy dañado, pero es verdad que también, por otra parte, las sanciones económicas las están salvando con la ayuda de China y Rusia, pero no va a entrar a la provocación. Yo veo que, respondiendo a tu pregunta, Irán está siendo provocado constantemente para que salte, cometa cualquier acto que suponga un casus belli para Estados Unidos e Israel poder terminar con Irán, que es un país soberano, nos guste o no. Irán es un país soberano que dispone de sus recursos y que es dueño de su destino. Ciertamente, Carlos. Mi querido Jorge, yo creo que con lo que nos acaba de decir Carlos, los tambores de guerra suenan cada vez más potentes y esto tiene una finalidad muy definida, ¿no crees? Sí, totalmente. Irán es una potencia regional que, guste o no, tiene tecnología militar,
tiene tecnología agropecuaria, tiene tecnología en su industria pesada y constituye en este momento la contención más fuerte para el expansionismo israelí, la del gran Israel. Por lo tanto, Irán en este momento será, y su servidor lo dijo a alguna cadena con la que participaba, una cadena iraní, que les decía, los atentados contra Irán son previsibles, son lamentablemente, tristemente, son lógicos. Entonces, sí, van a tratar de que Irán cometa un error, lo cual lo veo muy difícil. Por otro lado, a nivel político, a nivel del mundo, Irán es fundamental para dos potencias emergentes. Lo digo no porque esté de acuerdo con ellas, simplemente porque es la realidad. Una es Rusia. Rusia, por ejemplo, puede tener salida al Golfo Pérsico y al resto del mundo vía la conexión del Mar Caspio. O sea, es Rusia, Mar Caspio, Irán, Golfo Pérsico, etcétera. Claro. Por otro lado, Irán es fundamental para China. ¿Por qué? Porque Irán es pegadito a lo que fueron 5 repúblicas soviéticas que cuando cayó la Unión Soviética precisamente se declararon independientes en Asia Central y que son fundamentales, lo mismo para las exportaciones energéticas rusas que para las exportaciones de la nueva ruta y la franja de la seda de China. Estoy hablando de los países de Asia Central. Entonces, el Medio Oriente se constituirá pronto todavía en un polvorín mayor. No en balde acaba de ir Anthony Blinken, ¿no? El secretario de Estados Unidos. Yo quisiera, si me lo permite, si es que contesté a la pregunta, Eduardo, nada más concluir con el tema ahora religioso del sionismo. El sionismo quiere la redención de Israel. ¿Y qué es la redención de Israel? El que Israel no solo tenga su país soberano, sino que deje de depender de cualquiera en cualquier aspecto. Eso es la redención de Israel. Para ello, se preparan para la construcción del tercer templo. El tercer templo. El primero y el segundo estuvieron en lo que ahora es la Plaza de las Mezquitas, cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa pertenece al pueblo árabe y por mandato aceptado por Israel, Jordania se hace cargo de los gastos y el mantenimiento de este, que es el tercer lugar sagrado del islamismo, donde está la mezquita de Al-Aqsa y donde está la cúpula sobre la roca del profeta Mahoma, ¿no? Bien, el primer templo lo destruyó Nabucodonosor, el segundo templo lo destruyó Tito, 400, 500 años después, en el año 70 de nuestra era. Ellos le llaman era vulgar, nosotros decimos era cristiana. Bien, a ver, ellos dicen que está todo prácticamente listo para iniciar la construcción del tercer templo. Y hay una página en internet que ya tiene creo que 500,000 seguidores. En inglés es thethirdtemple.org. eltercertemplo.org. ¿Sí? Es una página extensa donde te llevan a un recorrido virtual por el tercer templo, etc. En una de las exposiciones de motivos que dice el significado del proyecto, ellos dicen que el tercer templo tiene que construirse ahí por varias razones. La fundamental es porque, dice el documento que yo extraje de ahí,
que el mundo nació de Jerusalén. Cuando Dios, D-S, sacó la tierra del agua a través de la piedra fundamental ubicada en el monte Moría, o sea, en el monte del templo. Por lo tanto, es en esta montaña que mide unos 760 metros de altura, donde se sitúa la piedra fundamental. Y dan una serie de hechos históricos que me voy a saltar por obvias razones, ¿no? El tiempo apremia, pero me voy a la parte final, querido Eduardo, querido Carlos, que dice, acercándose, perdón. Inciso C, de la liberación al tercer templo. Aquí está la clave del tema religioso de este sincretismo político, económico, militar, etcétera, del sionismo. De la liberación al tercer templo. Son 4 pequeños párrafos, les ruego paciencia. Encontrar un lugar de rezo, ojo con esto, es literal, no voy a hacer ningún comentario, abro comillas. Encontrar un lugar de rezo al único Dios que esté abierto a todas las naciones en Jerusalén borra instantáneamente la invención de las religiones. ¿Por qué dividir a los que creen en un solo Dios? Las religiones constituyen el desastre más grave conocido por el hombre. El tercer templo concentrará las oraciones de todas las personas en un solo lugar. El concepto de sinagoga, mezquita o iglesia está obsoleto. No importa si se reza sentado, de pie o de rodillas. Todos deben ser libres de orar a Dios donde quieran, en el idioma que deseen y en cualquier posición que les complace. Dicho proceso de redención se inició a partir de la destrucción del segundo templo, ya que los judíos comenzaron a rezar por la construcción del tercer templo desde el día siguiente. Tuvimos que pasar por esta terrible prueba del exilio entre las naciones para merecer ver con nuestros ojos la casa de Dios. 2 renglones y termino. Ha llegado el momento de construir el tercer templo de Jerusalén en el monte del templo en paz, de acuerdo con la profecía de Ezequiel. Cierro comillas. La redención de Israel consiste en la construcción del tercer templo. El tercer templo borra todas las religiones. Se rezará al único Dios. Mi pregunta es, y se la hago al público, a ustedes, ¿a cuál Dios? ¿Al Dios uno y trino? ¿O a los dioses de las otras religiones? Porque las religiones son un desastre. ¿O a cuál Dios se rezará? Supongo, si es el tercer templo, es al Dios de Israel. ¿Cuál será el Dios vigente en el mundo? Lo dejo como pregunta y les devuelvo la palabra. Eduardo, Carlos. Muy bien, mi querido Carlos, mi querido Jorge. Jorge, pues yo creo que con esto me dejaste con más aterrado que al inicio, porque, bueno, ver que esto es lo que finalmente pretende el sionismo, es aterrador realmente. Ya estamos viendo una vinculación teológico, social, política, que nos lleva a este temido nuevo orden mundial que se nos está poniendo como una realidad y que está acelerando su paso. Mi querido Carlos, ¿cuál es tu comentario para hacer este cierre?
Pues que este texto no lo conocía, conocía la intencionalidad por construir el tercer templo, pero lo veo como un ataque, evidentemente, cualquiera que haya escuchado estos párrafos entiende que es un ataque a las religiones del mundo, la imposición de un único criterio que es el Dios israelí. Y a este respecto tengo esperanzas porque que no se va a llevar a cabo, quiero decir, porque una parte del mundo religioso judío, de los ultraortodoxos, están en contra de la existencia de Israel, están en contra por cuestiones religiosas, que no es muy fuerte, las cuestiones religiosas judías, pero entienden que el reino de Israel tiene que llevarse a cabo cuando venga el Mesías, que tiene que ser una obra divina y no humana. Y al ser humana la obra de Israel, de la creación de Israel, lo ven como una blasfemia. Yo creo que va a implosionar Israel. A veces me preguntan el futuro a medio plazo de Israel y yo creo que va a implosionar por varias cuestiones, por cuestiones demográficas, por cuestiones que el hombre, el material humano del que está hecho Israel ahora no es el mismo que cuando se fundó en 1948, incluso muchos de los fundadores ahora viven en Nueva York, no viven en Tel Aviv. Y otra cuestión por la que va a implosionar Israel, a mi parecer, va a ser esta cuestión religiosa. Las tensiones internas religiosas israelíes son tremendas y este tercer templo a lo mejor no hace falta que intervenga nadie para evitarlo, sino que va a ser parte del propio pueblo de Israel el que no vaya a aceptar bajo ningún concepto la creación de este tercer templo. Para muchos, a ojos de muchos israelíes, es una auténtica aberración. Ciertamente, mi querido Carlos. Mi querido Jorge, para hacer el cierre, ¿qué nos aportas? Sí, primero mi gratitud, Eduardo, por permitirme participar en este primer programa de la tercera temporada de la serie que haces sobre los temas históricos. Segundo, agradecer a que me permita saber conocer a Carlos, presentarle mis respetos a Carlos, mi admiración porque escuché de él. Y en tercer lugar, decir algo que es muy, muy sencillo. Judío no es necesariamente sinónimo de sionista. Hay judíos que no son sionistas. Hay sionistas que no son judíos. Entonces, judío y sionista no son sinónimos. Cuando se habla de sionismo, se habla de esa doctrina ecléctica que persigue la redención de Israel, redención que según ellos se logrará cuando se construya el templo y enseguida venga su Mesías. Entonces, no es lo mismo judío que sionista. Y no es lo mismo israelí que judío. Israelí es quien vive en Israel bajo la ley civil israelita. Hay árabes que son israelíes, pero no son judíos. Entonces, lo digo porque, primero, toda persona, por el hecho de ser persona, merece un respeto. No se atacó de ninguna manera a ninguna raza, puesto que, como ya vemos, hay judíos que viven en el Estado judío, pero hay judíos que no viven en el Estado judío. De acuerdo al museo de Ana Frank, otra fuente que no corresponde, que no puede ser calificada de sospechosa, en Israel viven alrededor de 6 millones de judíos y en Estados Unidos viven alrededor de otros 6 millones. Entonces, no necesariamente se necesita ser judío y vivir en Israel. Se puede ser judío y no vivir en Israel, e incluso votar a favor de Israel, como puede ser la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. De lo que se trata es de, simple y llanamente, todo lo que su servidor expuso, que lo verifiquen.
Sí. que se edifique sin apasionamientos y que cada persona llegue a la conclusión que mejor le parezca. Eduardo, Carlos. Pues mis queridos amigos, de verdad, Jorge, desde México, maestro, de verdad, es un privilegio para mí escucharte. Mi querido Carlos, muchas gracias por tu tiempo, ya debes de estar sumamente cansado, porque bueno, ya con la diferencia horaria que tenemos con respecto a España, ya me imagino Sí. cómo debes de estar con el cansancio, pero te agradezco el hecho de que hayas aportado tanta información, como siempre, eres realmente nuestro marco de referencia para lo que es el cercano oriente, y te agradezco Pues, mucho, mi querido Carlos. aquí van a ser las 11 de la noche y sí me ha atacado el sueño ahora. Voy a cenar algo, pero ha sido un placer, no me voy sin decir, de verdad que ha sido un placer. Siempre que me llames, si pueda, voy a estar, Eduardo, y un placer de verdad haber conocido a Jorge Santa Cruz. Un placer. Mis queridos amigos, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos de nuestra amable audiencia, repitiendo la frase que siempre decimos, esa frase latina que tanto nos gusta, de si vis pacem para bellum, si deseas la paz, prepárate para la guerra. Mis queridos amigos, Dios les bendiga y que pasen un buen día. Adiós.